Una señora de 44 años de Tláhuac. Héctor, mi hijo de 11 años cursa el 5º año de primaria, con un promedio de 9.74. Él estaba muy entusiasmado porque quería salir en la escolta, pero nos dijeron que él no saldrá, porque la directora tomó en cuenta el promedio general que los niños sacaron desde 1º hasta 4º año de primaria. Ya no contó el 5º año. Y hay un niño con menor promedio que sí saldrá en la escolta. Héctor, ¿qué me sugieres decirle a mi hijo? Que se fije y aprenda que en todas partes hay corrupción, hay preferencias, hay favoritismo, pero póngale todo su entusiasmo a su hijo, apláudalo, béselo, acarícielo, hágale ver que su puntuación le pronostica un futuro muy brillante en lo que le falte de escolaridad. Y después en la vida, si hay otro estímulo que esté a su alcance, como comprarle un juguete, sobre todo si es instructivo, o un libro, o una cosa así positiva, refuerce en su hijo la confianza de que sus calificaciones son las que cuentan, no el aparecer en la escolta. Sí, que su capacidad, su inteligencia se reflejan en su comportamiento diario, no en un momento que termina en 10 minutos. Y oye, qué lástima de lo que se puede valer una directora para que alguien de su preferencia quede en la escolta. Es verdaderamente vergonzoso. Pero es práctica común. Sí. Más vale anticipar al niño que entienda que esos mecanismos funcionan en la vida. Sí, Y que hay gente sucia. Tramposos, porque se hallará de alguna forma la manera de favorecer a quien quiere el poder, o la maestra o la directora, sobre quien tiene el merecimiento. Bati Arellano. Bueno, pues les comentaré que en el colegio donde va mi hijo, todos cargan la bandera. Los lunes son rolados por todos los salones y solo usan guantes blancos porque el uniforme de gala es muy caro. Mejor sistema. Sí. Más equitativo, vamos. Sí, y es la mejor forma de que el niño tenga en verdad respeto por los símbolos, porque si nada más se los dan a los de 10, oye, los de 9 son alumnos brillantes también. ¿Y los de 4? No, eso ya no. Depende de la capacidad. Sí, ¿Un es que- niño down con 4? No, pero incluso muchas veces la calificación no refleja lo que verdaderamente puede saber o no tener el niño. Por eso creo que todos los niños deben participar Sin en importar eso. la calificación, estoy de Sin acuerdo. importar. Julisa García Pérez, de 42 años, de Colonia Reforma, Netzahualcoyotl. Les faltó mencionar que también los niños desean estar en la escolta porque se les otorga una beca y aparte se les da una despensa. Por ello muchos niños se esmeran por ese lugar. Lo sé porque mi niño de 12 años asiste al 6º año de primaria y a los padres de familia se les llamó para darles esa beca. No, a ver, debe ser por alguna situación especial del municipio, de la delegación, de algo. Eso no es generalizado, ¿eh? No es general. No. Habría golpes porque el niño participa. No. Ganesha y Gachi Zamudio. La verdad, sí es un orgullo estar en la escolta, porque es un premio para los aplicados. Eso de estar entre los mejores es de orgullo. Sí, pero el de 9, como decía Adela, tiene resentimiento. El de 8, que también puede ser merecedor de 10, pero que no alcanzó el 10, puede quedar en la misma situación Claro. de inconformidad. Fíjate que hay escuelas públicas donde todos los niños participan, pero una maestra, bueno, a mí se me hizo una estrategia muy inteligente, incluyó en la escolta a todos los niños del salón, que eran los más conflictivos, los más latosos,
y que por lo mismo vivían en familias disfuncionales, que la mamá vivía con la abuelita nada más, o nada más el papá se hacía cargo. Entonces, a partir de que los incluyó en la escolta, los niños tuvieron un cambio en su desarrollo escolar, porque se sintieron tomados en cuenta. Ese, Marisol, es otro sistema que la maestra debe aplicar, porque cuando el niño, yo recuerdo un lugar en donde se practicaba así, cuando el niño era insoportable, lo convertía en su ayudante principal. Sí, lo aliaba. Es una estrategia ideal, porque el niño no se siente más importante, se siente partícipe. A los latosos, a los que dan más lata dentro del grupo o a los que tienen más baja calificación, todo el mundo los separa de las actividades. Desde los otros niños, los compañeros, los aíslan. No te juntes con él porque es el burro del salón. Entonces, si la maestra los integra por medio de la escolta, poniéndolo a que le ayude a revisar los cuadernos o a recogerlos o a borrar el pizarrón, todo eso permite que el niño pueda relacionarse nuevamente con los demás. Se disciplina. Sí, es el estímulo. Ese es un estímulo real. Real. Porque el otro es recompensa a alguien que ya tiene mucha recompensa. Exacto. El mérito de tener el 10 es suficiente mérito, recompensa. Pues qué interesante análisis ha resultado de algo que tiene generalmente un mal manejo. Sí. Pero fíjate que otro de los aspectos de que escogieran a veces, bueno, no a veces, generalmente a los más estudiosos para estar en la escolta es porque tenían que salir a ensayar. Entonces, como eran alumnos que llevaban de algún modo cierta ventaja, entonces no se atrasaban tanto si se iban a los ensayos para estar en la escolta. Es que eso es ficticio. Al niño le traes una raya en el piso y se va caminando por la raya. Hay cosas que favorecen el momento de la escolta y no que lo saques una hora a darle vueltas al patio y vueltas al patio y vueltas al patio. Terminan de la quinta vuelta y ya no saben qué instrucción les dieron en la primera. Son niños. Al niño, el día que es de la ceremonia, ya sabe él por dónde tiene que caminar, le marcas con una X el lugar y lo hacen. O el maestro de educación física que enseña a marchar a todos, no nada más al de la escolta. No, sacarlos del salón. ¿Y por qué sacarlo del salón? Aunque sea el de 11 de calificación, ¿por qué sacarlo del salón e impedir que participe en actividades que le son más enriquecedoras que el salir a marchar? Porque no sé si ustedes han visto un ensayo, pero se la pasan dando vueltas y vueltas. Oye, y vueltas. Maestra Adela, y ahora, en una ciudad tan contaminada como esta, ¿qué hace el maestro de educación física? Ay, Héctor, pues entrenada y lo que sigue. Teoría, les enseña el reglamento del fútbol, las bases, todo en teoría. Pues. Sí, hacen algunas actividades de teoría y les enseñan, por ejemplo, medidas de algunos campos deportivos importantes, pero su actividad, que debe ser la que el niño tenga un desarrollo físico, porque la educación dice que debe ser integral. Integral implica que se tengan actividades que desarrollen su intelecto y su físico. Pero es que fíjate que cuando pensamos en la educación física nada más lo pensamos en básquetbol o así en deportes, ¿no? Pero es algo que tiene otro tipo de actividades, ¿no? También entran cantos, también entran juegos de convivencia, que algunos sí se pueden pero dar. Eso no le corresponde ya. ¿A educación física el maestro? Sí, sí. Y te digo porque conozco gente de educación física y
Y todo lo que manejaban ellos no nada más se requiere de lo que es aprender a jugar básquetbol o fútbol o brinco, salto de altura o de longitud. El problema es que el maestro de física casi siempre está contracorriente. Ni siquiera tiene instalaciones. Pero debería de irse hacia esos ajedrez, esos apoyos que deberían de ser colaterales. En las escuelas en Europa es muy interesante. Les enseñan malabarismo. Desde primaria, ¿eh? Ahí están aventando cosas para arriba y eso es enriquecedor para los niños motrizmente y mentalmente. Sensacional. Pero aquí los maestros de física, ¿tú los ves? Y dices, en la torre ese es el maestro de física, pero si en su vida ha hecho ejercicio. Los ves con una capacidad que dices, esto no puede ser un maestro de física. Hay sus excepciones honrosas y que luchan contra corriente, que enseñan los deportes, las bases, los principios, pero también están contra eso, en un patiecito de 2x2. Bueno, con el solo no todas las contaminación. escuelas están así, ¿eh? Por eso dije ni todos los maestros ni todas las escuelas, al principio. Sí, pero sí hay una tendencia a pensar que el maestro nada más enseña básquetbol y los pone a jugar voleibol. Sí, no. No, sí, el maestro debiera tener un programa mucho más amplio que llevara al niño a tener un hábito por el deporte, por el ejercicio. Y eso es justo lo que no se hace, porque fíjate, es que hay muchas cosas que corregir en la educación en México. Se hace el equipo de voleibol y entonces a la hora de educación física 20 niños se sientan a ver cómo juegan 12. Eso no es educación física. Les dan un balón No y pónganse a correr. No. Eso era padrísimo. Jueguen. Sí, pero eso no es lo que decía. Yo pienso que también la capacidad mental la desarrollan los maestros de educación física. Ellos coordinaban los torneos de ajedrez a mí me tocó. Fíjate que hace un rato que hablábamos de lo del 20 de noviembre, Héctor, en la época de Luis Echeverría se tuvo un impulso muy importante para las actividades físicas y recreativas. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero en toda la época de Luis Echeverría, el 20 de noviembre, en principio se dio impulso a aquello de los mosaicos con los niños de Puebla, ¿te acuerdas? Sí. Hasta se les ponía un graderío muy amplio en el Zócalo para que los niños hicieran sus tablas gimnásticas ahí en las gradas. Y en las escuelas participábamos con los niños en una tabla gimnástica monstruosa ahí en el Zócalo. Y los maestros teníamos que llevar al grupo, a todos, no al güerito, ni al morenito, ni al flaquito, no. ¿No era pérdida de tiempo? No, Héctor, porque en realidad yo recuerdo que en la escuela donde yo trabajaba nos enviaron a 2 maestros de educación física adicionales al que teníamos ya asignado a la escuela. Y entonces los niños salían efectivamente a una clase de educación física, no a jugar voleibol o básquetbol, no, a una clase de educación física en donde todos los que estaban ahí tenían que hacer ejercicio y se les enseñaban muchas cosas. Y el día 20 de noviembre se iba a hacer una tabla gimnástica coordinada de un montón de escuelas que cada una había trabajado por su cuenta y todos hacían la tabla al mismo tiempo porque el maestro de educación física había trabajado para ello. Yo creo que era mucha pérdida de tiempo. Fíjate, yo llegué a participar en una de esas. Ay, era insoportable estar tantas horas bajo el sol. Otra, dices, bueno, en concreto, ¿para qué servía tanto ensayo? Que para trabajar en equipo, aprender a que todos coordinados en armonía podíamos realizar alguna actividad. Está bien, se aprende la lección. Pero en realidad hacía algo muy trascendental y que te sintieras parte de la historia y parte del evento importante que estás viviendo. No, te sentías alejado porque aparte ni siquiera salían tus caras. Tomaban así, porque hasta salía en televisión, tomaban así las caritas y todos tapados con los calcetines que te ponían en la mano para hacer figuritas y que también unos cartones y demás.
Digo, son actividades útiles en su momento por eso, ¿no? Al menos eso era lo que nos explicaban, para coordinarnos y estar en armonía y saber convivir y entre todos en bola y salir en orden. Que yo iba en una secundaria de aquí del centro histórico. Pero de ahí en fuera, pues mayor provecho, yo no me acuerdo que haya. Pérdida de tiempo. En principio no se asoleaban porque la orden era llegar a una determinada hora, se realizaba la tabla gimnástica y te salías para que empezara el desfile. No lo podías hacer más Ahora, largo. lo interesante es que quien participaba en una de esas tablas no veía lo que estaba pasando. Es decir, cumplía una serie de instrucciones. Primero haz esto, primero levanta este cartón, luego el cartón 2, luego el cartón 3. Él no tenía manera de saber el efecto que eso estaba causando en un espectador situado del otro lado del zócalo o del estadio. Eso era lo interesante. Era como las hormigas, que cada quien hace su tarea y no le importa que hagan los demás, pero el conjunto actúa con armonía. Yo también perdí el tiempo, como dice Dulce. Yo también sufrí, y lo que tú dices, nada. Haces ahí cosas que no te significan nada y nada más pierdes el tiempo sacando cartones. Era ridículo. Si nos querían enseñar a jugar en equipo, el básquetbol era leccionador. Pero los que tuvimos la fortuna de tener algún maestro que sí jugaba y que sí te enseñaba reglas y que sí te enseñaba principios en voleibol, en béisbol, en fútbol, y lo aprendías. Y entonces sí aprendías a jugar en equipo. Pero eso de la tabla era lo peor que nos pudo haber pasado. Sí, yo me acuerdo, nosotros nos sacaban cuando menos 2 horas diarias durante un mes previo al 20 de noviembre a hacer la tabla. Entonces era, no, bueno, y desfilabas exactamente el 20 y si ibas ahí por las calles de la cuadra con tus, te daban como maracas, no sé, mancuernas, y luego también otros los mechudos, y entonces ahí ibas. Y además, sí te incentivaban porque te daban puntos para las materias y demás, pero pues, sí era pérdida de tiempo, o sea, era un desfile inútil absolutamente. Pero si se hacía en la hora de educación física. No, era inútil perder el tiempo pudiendo aprender a jugar básquetbol, reglas, béisbol, estar haciendo movimientos de síganme por aquí y luego todos párense acá. Por favor.